La causa va a juicio oral. 8 acusados por homicidio. El doctor Fernando Burlando representa a las hijas de Maradona en este caso, creo, porque no tenía la información. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos. Che, buen día, ¿cómo estás? Sí. Bien, Sí. vos representás a las hijas de Diego. Sí, a Dalma y a Yanina. Bueno, Sí. ahora, esto va a juicio por homicidio por condolo eventual. Digamos, ¿dónde está la raíz de la acusación? ¿En que hubo mala praxis? ¿En que se lo abandonó? ¿Cuál es la esencia del...? Yo no pude leer la resolución del juez que elevó a juicio la causa. Bueno, si querés te la mando. Realmente sí. la Cámara generó un fallo muy voluminoso. Sí. Creo que a partir de él, si bien la Fiscalía había hecho un trabajo, y el juez de garantía es un trabajo realmente muy noble y muy responsable, terminan de cerrar este círculo donde en realidad a Diego lo empujaron a la muerte. Hablan de las últimas 12 horas, donde aparentemente... En realidad no. Se habla desde el día 11, incluso también desde tiempo aún antes, ¿no? Sí. Desde el 11, desde el mismo mes donde Diego muere el día 25. Sí. Entonces, son el proceso, este proceso de muerte, conocido, o mejor dicho, quienes debían conocer este proceso y representarse lo que pasó, sobre todo en los profesionales del arte de curar y todas aquellas personas vinculadas a la salud, fue prácticamente un empujarlo a la muerte, ¿no? Su desidia, su falta de profesionalismo. Negligencia. Había situaciones que eran situaciones muy visibles y muy notorias, que no era necesario ser un profesional de la medicina para darse cuenta que Diego estaba pasando por una situación edemática. Cuando una persona está tan hinchada, tan inflamada, a uno lo obliga a pensar en un edema porque tengo entendido que en el fallo dice, lo sabemos todos. Porque en el fallo creo que dice, para la Cámara dice que en realidad muere por un problema cardíaco, pero digamos que no fue atendido adecuadamente. Diego tenía problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas renales, tenía problemas psiquiátricos. Sí. Y esto era realmente era un descontrol, era una vida alocada que llevó Diego en este último periodo de vida, realmente creo yo sin ningún tipo de necesidad. Por eso digo, lo empujaron a la muerte, porque Diego tendría que estar vivo hoy. Si hubiera sido correctamente atendido. Sí, o sea, digamos, las sintomatologías que él mostraba para cualquier médico, para cualquier enfermero, para cualquier persona emparentada con la salud, eran cuestiones visibles y abordables. Ahora, yo te digo lo siguiente, ¿la familia no tiene nada que ver en esto? Pues la familia no tenía que haber estado presente. A mí, digo, te hago la pregunta desde los sentimientos, lo que moviliza a Diego, ¿no? A mí lo que me da la sensación que quedó en manos de profesionales que no tenían ninguna relación afectiva con él. Digo, ¿no? A la familia era un personaje difícil. Era un personaje, bueno, yo a Diego lo conocí mucho tiempo atrás, ¿no? De perder finalmente su vida, o mejor dicho, de caer en manos de todos estos asesinos. Yo creo que Diego, primero, un personaje, tenía una personalidad muy difícil. Segundo, que no estaba en condiciones de decidir absolutamente nada. Que todas las motivaciones que tenía emparentadas con esas guerras que trazaba con alternativamente con integrantes de su familia, eran motivadas también por quienes la influencia tenía cerca, y fundamentalmente él tenía problemas psiquiátricos. Ahora vamos también en el Departamento Judicial de San Isidro abordar este tema, ¿no? Diego no tenía ningún tipo de capacidad de decisión, y Diego decidió muchísimas cosas, no solamente de su vida emocional, sentimental y familiar, sino también de su vida jurídica.
creo yo que era inmanejable la situación, sí manejable para los profesionales de la medicina. Seis medicaciones psiquiátricas tomaba, Sí. 6 medicaciones psiquiátricas diferentes. Claro. Un montón. Fernando. Sí, pero aparte, o sea, con actos absolutos de negación, Claro. y que, reitero, la muerte lo atropelló, y esto lo generó toda esta gente que estaba cerca de Diego. Fernando. Sin lugar a dudas, pero todos quieren de alguna manera exculparse con algún tipo de manifestación, como que no podían acceder o que no era su responsabilidad. Son todos responsables. El fallo de la Cámara es clarísimo. Lo que ya había afirmado en su momento el doctor John Broyard también es clarísimo. Sí. Y bueno, atento al resultado. Y bueno. Y las acciones Sí. o las no acciones de estos profesionales, bueno, terminó como terminó la vida de Diego. Fernando. Privando a la familia Te pregunto. de tenerlo sano Te y salvo. pregunto, Fernando, ¿el fallo de Cámara habla de algo así como homicidio con fines oscuros? En realidad habla de muchas alternativas que van más allá de lo que es el homicidio propiamente dicho. Ajá. Evidentemente hubo cuestiones, todos sabemos cómo ha sido el final de Diego, el final en cuanto a lo que fue su vida profesional, empresarial y económica. Entonces hay muchísimas cosas que todavía restan debatir y aclarar. Doctor, muchísimas. Doctor, a ver, usted hablaba de desidia recién respecto de la gente del entorno, no hablo de la familia de Maradona, sino del entorno. Digo, una persona como Maradona, en la cual uno de los enfermeros ya hacía 1 año y medio, antes de llegar a cuidarlo a Maradona, 1 año y medio que estaba procesado por abuso sexual con acceso carnal, digo, también forma parte de esa desidia. Digo, las chicas que dicen, Dalma y Janina, de esto, que un enfermero que estaba procesado por abuso sexual lo cuidaba a Maradona sin haber pedido, no sé, los antecedentes. Digo, estaba cuidando a Maradona, no estaba cuidando a cualquier persona. Todos los episodios que enmarcaron los últimos días de Diego hablan de una gran locura, de un gran descontrol, de un gran desquicio. Pero los antecedentes de un enfermero no creo que tenga que ver. Le sumamos a eso la circunstancia de directamente de empujarlo a la muerte. Hay a ver incluso, si se entiende, Fernando, a Diego lo asesinaron. Fernando, lo asesinaron. en ¿se la causa también figura en este proceso, y corregime si no, hay recetas o cosas firmadas por Diego, que es la firma falsificada. Sí, pero eso no eso está probado. Pero ¿no? Hay no dos está- hechos más. Pero no Hay está dos en el hechos más. juicio, no está en el De juicio. Luque y de Cosachov. Hay 2 hechos más, Sí. 2 hechos más precisamente. Donde Cosachov y Luque Sí. terminan con un proceso emparentado con una falsificación de firma, Sí. o de instrumento privado, perdón, y con una falsedad ideológica de instrumento público. Son 2 hechos Pero eso no que está en el seguramente juicio. ahora vuelvan a primera instancia, Pero eso no- porque evidentemente hay cuestiones donde el juez de garantías no se expidió. Ah. Entonces, para no impedirle la doble instancia a los acusados, seguramente va a tener que expedirse el juez de garantías primero para que la Fernando, Cámara pueda sí. resolver en definitiva toda esta situación. ¿En la causa hay algún tipo de conversaciones, de chat, de material que aporten, me imagino que reclamos, ¿no? En este caso de las hijas de Diego con los 8 imputados hasta el momento? Bueno, los reclamos a mí me constan personalmente, porque si bien yo no era abogado de Dalma y de Janina, yo siempre fui abogado de Claudia. La preocupación y el interés y las inquietudes, tanto de Dalma como de Janina, por lo menos, que son las personas con quien yo tengo vínculo, eran manifiestas. O sea, no hay nada por hace escrito, mucho no hay tiempo, ya hace sí. mucho tiempo habíamos tenido un grave incidente porque las chicas pretendieron realizarle una determinación de capacidad a Diego. Fue una guerra, eso fue Sí. tremendo, y tal vez, creo yo, frente a la oposición del entorno de Maradona, bueno, evidentemente fue también parte de este proceso de desidia y desinterés por la salud de Diego. Pero ellas no tenían
no tenían la posibilidad, la cercanía Acceso. y el privilegio que tenían los que estaban en el entorno de Diego de poder decidir cuáles eran, en definitiva, las acciones que se podían ejercer sobre él. A ver, todo esto está bien, yo te entiendo, y vos sos abogado de la chica, me parece que si yo soy hija, a mí no hay nadie que me pueda frenar el querer saber qué pasa con mi papá. Pero bueno, qué sé yo. En no el sé. mundo de Burlando puede ser, en el mundo de Maradona, yo te garantizo que no, porque yo sé lo que era Diego. No, ya lo sé, que era su es un entorno, personaje muy sé difícil. cómo reaccionaba, Sí. sé cómo, es más, sé en el estado de salud en que estaba. Y uno, si no estaba en el círculo milimétrico, Sí. dentro de esos milímetros de mesa chica, era imposible acercarse. Pero, Todos los Fernando, filtros, ¿no? Cuando estaba así, bueno, hablando de filtros, a eso iba. Hay muchos amigos de Maradona que lo llamaban por teléfono y después que cortaban, ellos se daban cuenta de que no era Diego el que les hablaba. Es decir, que hasta le filtraban las llamadas telefónicas que Diego recibía. Eso es así también, ¿no? Sí, yo he visto cosas peores. Sí. Diego no estaba en capacidad plena ni siquiera no de decir, de hablar. Y sin embargo, aunque ustedes no lo crean, él decidía en ese estado. Entonces, miren qué loco, ¿no? Porque creo que es por lo que yo luché, por lo menos cuando me tocó representarla a Claudia en todos esos meses o años de litigio. Uno siempre quiso acercar voluntades, armonizar la situación, tratar de que, en definitiva, Diego pueda disfrutar algo que cualquier ser humano, como principio de valor, hubiese querido, que es disfrutar su familia. Creo que también le impidieron eso. Sí. Le Ahora, impidieron disfrutar Fernando. a sus hijos, le impidieron Sí. disfrutar a quienes lo querían, a quienes lo amaban, a sus amigos reales y verdaderos de la vida. ¿Hablamos de negligencia particularmente por los 8 imputados o que adrede lo llevaron a Diego a ese final? No, estamos hablando de un asesinato. Un asesinato, estamos Homicidio hablando de con dolo eventual. 79, Claro. estamos hablando de un homicidio. Estamos hablando de una pena de 8 a Sí. 25 años de prisión. No es un homicidio calificado, es un homicidio. Después veremos, Perfecto, porque después veremos sí. a ver si no podemos ahondar en lo que es la calificación. Pero todos no estamos hablando recibirían de- la misma Todos pena, tienen ¿no? la misma... Son Pero estos no 8. reciben- Vivirían los mismos años, ¿no? Al no haber una pena, digamos, al existir una pena divisible, podrían entre esos 8 y 25 años Sí. graduar la pena. Ah. Pero Claro. se abre ahora a juego, y obviamente es algo que yo tendré que hablar con Dalma y con Janina, y seguramente conversaré con algún otro colega que está también representando como particular damnificado a alguno de los intereses de los familiares de Diego. ¿Qué pasa con la libertad que hasta este momento Sí. están gozando estas personas? Están Porque todos libres. no nos olvidemos que estamos hablando de una pena cuyo mínimo son 8 años de prisión y cuyo máximo son 25. ¿Y ejerciendo? Ese es el delito, homicidio simple, el que matare a otro. Sí. ¿Lo están ejerciendo? Sí, obvio, sí. No ¿Cómo? tiene ningún... Están ejerciendo sus funciones. Digo, hay enfermeras, psicquiátricos, médicos. Puede ser, sí, seguramente no tienen ningún tipo de impedimento. Nada. Sí, Por porque esa no hay causa ni- no tienen impedimento. No hay ninguna. Entonces, no es como la abogacía, entonces, que hay un código, que es una escuela de ética, un coso de ética. Ellos pueden seguir ejerciendo, aún cuando haya una sentencia. Hasta que no quede firme esa sentencia, ellos pueden tiene seguir que quedar ejerciendo. firme. Tiene que Bueno, quedar- es un tema que tenemos que llevar. Lo toqui, muchos Sí. casos donde las sentencias no están firmes y tendrían que estar ya, por ejemplo, en prisión. Ahora, en este caso, Correcto. la pena de expectativa es muy Es alta. muy alta. Estamos Sí. hablando de uno de los delitos más graves del Código Penal. Es el homicidio. Y doctor, ¿quiénes serían los más comprometidos? No, todos, para mí- los 8. Todos. Los 8. Los Todos. 8. Es más, ¿Todos? Y en la lista, en el banquillo de los acusados, hay que dejarle lugar a otra gente que todavía no fue convocada. ¿Por qué? Porque sí, porque no se reduce nada más a esta gente la responsabilidad desde mi óptica de compromiso. ¿Usted habla del entorno de Diego, el famoso entorno, doctor?
hay parte del entorno, parte más profesionales que han atendido a Diego. Claro. Bueno, es amplio entonces. Es un panorama Fernando. complicado, Chiche, Muy sobre todo para Luque y Kosachov, ¿no? Que me parece que son los más comprometidos en la causa. Yo siempre en estos casos digo lo mismo, ¿no? Estamos pensando, es muy importante pensar obviamente en los acusados. Los acusados ya, en este caso, estas 8 personas ya las tenemos encapsuladas en lo que es la investigación, ¿no? Ya se les tomó declaración del imputado, hay un requerimiento de elevación a juicio, van a ir a juicio oral. Pero acá hay algo que es o sea, que tal vez a veces uno cuando trata temas criminales no piensa que son en todos esos familiares, en todas esas de las víctimas, que cuando empiezan a evaluar o a leer una de las fojas, ¿no? De este voluminoso expediente, Sí. seguramente empiecen a decir por qué nos pasa esto, si se pudo haber evitado. Y bueno, veremos. ¿Cuándo empieza el juicio? No se sabe todavía. No, seguramente, Chiche, algún abogado va a intentar Dilatarlo. interponer recurso de casación Claro. porque podemos decir que esto pone fin, entonces eso le abre la posibilidad de la vía recursiva a casación, que es el tribunal más alto de la provincia en temas Va a penales. llevar tiempo. No, pero no mucho. Yo quiero destacar el trabajo realmente de la Fiscalía. Quien veo esto fue el doctor John Broyar cuando Sí. ni bien perdió la vida Diego, ¿no? Esto hay que destacarlo porque fueron muy certeros en su pensamiento, tuvieron una gran intuición en lo que le había pasado evidentemente detrás del tratamiento En línea gruesa, que le habían prohibido a Fernando. Diego y evidentemente a veces uno critica a los funcionarios, pero en este caso me parece que hay que sacarse el sombrero, sobre En todo con el línea doctor gruesa, Samuel. vos podés decir que Maradona no murió, lo mataron. Yo te lo estoy afirmando. O lo dejaron Lo morir, mataron. ¿no? Lo mataron. Lo mataron. lo mataron. Lo asesinaron. Es Yo no, homicidio, acá no dice. no es que abandonaron a alguien. Sí. Acá observaron, vieron, sabían que podía pasar lo que pasaba e igual siguieron accionando. O sea, esto es como disparar un arma al corazón de una persona, lo que hicieron. Sí. Y hasta hubo abandono, Lo asesinaron. Fernando, porque lo terminan dejando solo. Bueno, Lo asesinaron y creo que de la peor manera que puede pretender Claro. cualquier ser humano, en la soledad. Absoluta. En la soledad, prácticamente en la desprotección, en la desatención. Es algo que obviamente que vamos a profundizar seguramente Sí. el día del juicio oral. sí. Yo no quiero ponerme ni cruel ni macabro con todo esto, pero yo desearía saber si todas estas acciones que tuvieron con Diego no lo hicieron también sufrir innecesariamente. Porque un tratamiento inadecuado, o mejor dicho, la desatención o la falta de tratamiento, Él estaba muy también triste. puede provocar mucho dolor. Y yo realmente, no sé si ustedes recuerdan, pero los últimos días de Diego, por lo menos porque lo vimos públicamente, a mí me da la sensación de que no la estaba pasando bien. No. No, el día Entonces, del cumpleaños en la agarraba. cancha de gimnasia No, se lo eso vio fue terrible. muy deteriorado, doctor. Y se lo expuso ese día también, Fernando, digo, Sí. y lo dejó en evidencia Y eso, la el última entorno, imagen, ¿no? que él tenía. En la casa donde él estaba alojado, Muy cuando triste. es acompañado por 2 personas, prácticamente no podía caminar, que es donde lo No, saluda no un podía nene. caminar. No podía, no podía no caminar. podía. No Pero podía caminar. yo, resalto, subrayo, su expresión no era de estar pasándola bien. No. No, Yo hablo de dolor. Sí, sí. De atormentarlo innecesariamente. sí. No la estaba pasando bien, Diego. Una persona que está con un edema de las características de Diego Maradona, yo reitero, no quiero ser morboso porque obviamente yo estuve hasta el día de su velorio, pero era tan notorio el edema
que seguramente eso habla de que Diego sufrió por sobre la cuenta, innecesariamente. O sea, además de provocarle la muerte, Sí. lo hicieron sufrir, Claro. lo atormentaron, lo torturaron. Fernando, No es menor esto, No. ¿eh? Cuando no ves- es menor. Y es cuando- más, sí. no solamente no es menor, es algo donde nosotros tenemos que profundizar sí o sí el día de mañana, Sí. una vez llegado esta causa a debate, porque habla de donde nos vamos a tomar para que gradúen la pena. Pero Fernando, ahí involucras más porque gente. acá No son solo los médicos cuando hablas de exposición. Tenés que empezar a hablar de su entorno también comercial de alguna manera. Él estaba rodeado también de abogados. Bueno, Digo, hay hablaba- muchas más Yo no personas descarto- entonces. Que Hablaba No de descarto sillas vacías, nada, ¿no? Todo. todos. Nada, no descartamos nada. Estas No hay personas... que descartar nada porque además hasta pocos días antes de morir firmaba cheques. Por eso voy, digo, ahí Por había eso una te parte digo, comercial muy importante. Yo lo que digo es... Disparaba estas- sobre, Yo no ¿no? digo de Chiche. firmar nada. Estas personas- ¿Cómo, Yo Fernando? lo he hablado con el fiscal, Sí. yo hablo con el fiscal, y el doctor Brollar me dice, Fernando, Diego tenía problemas psiquiátricos, estaba o sea, tenía una imposibilidad generalizada, y sus capacidades, que la capacidad precisamente es uno de los elementos fundamentales para manifestar su voluntad, estaba totalmente viciada. Sí. Te pregunto, Fernando, estas personas, los 8 procesados, ¿actuaban unilateralmente o recibían orden de alguien? Mira, da la sensación de que eran como compartimientos estancos. Autónomos. Ahora, mirá qué loco, ¿no? Mirá Sí. qué loco. Eran compartimientos estancos, pero que a su vez se ponían de acuerdo para no hacer las cosas que tenían que hacer. Sin Porque Claro. acá no es que solamente Luque no hacía lo que tenía que hacer. No es que solamente Cosachov no hacía lo que tenía que hacer. Díaz, los Sí. enfermeros, las Sí, personas estaban que se todos encargaban actuando del mismo modo. y de la internación domiciliaria. Da la sensación, si bien eran compartimientos estancos, de que en este sentido, en el sentido de empujarlo a la muerte, estaban todos de acuerdo. Estaban todos Ahora, de acuerdo, ¿por qué eso, razón, eso. Porque Fernando? no hubo uno Sí. que haya levantado la mano y haya dicho, ojo, Diego tiene una inflamación orgánica, se está tan inflamado, tiene tanto edema, que se va a morir para explotar. Claro, pero lo que digo es, ¿por qué razón muy- no era lograban, visible. pero por qué no lograban las hijas declararlo incapaz? ¿Cómo es la Bueno, historia? eso fue una gran lucha. Porque digo, con todo lo que vos me decís, Diego, la déjame lógica le hubieran explicarte. dado la incapacidad. Sí, Claro. pero- A Diego, precisamente, mostraban lo que tenían que mostrar de Diego. ¿Sabés qué mostraban? Mostraban un video diciendo, me van a declarar loco, o como cuando a mí me insultó, me dijo algo, no me acuerdo, en algún video, cuando yo le dije que íbamos a hacer precisamente que estaba la posibilidad de hacer una determinación de capacidad. Entonces, mostraban al Diego Firme y enojado. sí. locuaz, En la peor versión. inteligente, o sea, lo utilizaban para mostrar eso. Por eso te digo que esto es una maniobra diseñada. Sí. Por eso o sea, a las nenas le mostraban un padre enojado porque iban a hacer algo que él entendía no correspondía. Bueno, el día que lo Uno pusieron lo en veía, gimnasia uno lo quedó en veía, y evidencia tenía hasta igual, lógica. Fernando. hasta ¿Cómo no se tenía te lógica. escucha? No se escucha ¿Cómo qué no me voy a dijiste? enojar yo o cómo no me voy a molestar si tratan de agredir a la familia de esa manera? Porque en definitiva ellas no estaban, le cerraban las puertas. Bueno, le pero hay impedían cosas el que se acceso. veían, Fernando. Digo, Claudia, hay cosas que cuando fueron quería públicas. meterse en... ¿Cómo? Hay cosas que fueron públicas. Cuando él va a gimnasia quedó en evidencia. Digo, hubo imágenes finales, lamentablemente, muy fuertes de Diego, que calculo que las hijas lo habrán visto en ese momento. Digo, en esos momentos puntuales, ¿se involucraron? Bueno, siempre pretendieron involucrarse y siempre golpearon puertas y siempre trazaron ellas una guerra real, conocida por todos, porque hasta Sí. es una guerra que uno la ha visto en los medios con el entorno de Diego. Sí. O sea, no podían entrar, no les atendían el teléfono. O sea, le manejaban eso, por eso te digo, no solamente lo atormentaron, sino que lo hicieron que Diego sea el tipo más infeliz del mundo. No, está bien. Porque Yo si algo tenía creo la que hay que... naturaleza de Diego cuando Yo Diego creo que estaba habría que bien, haber roto era el la amor puerta. por su familia. Fernando, yo creo que Esto habría que está haber roto la clarísimo. puerta, pero bueno. Porque eso siempre está- fue así. Yo creo que había que haber roto la puerta, pero bueno, ya está. Había, Desgraciadamente. no, bueno,
estamos hablando de violencia. Sí. La Estamos hablando misma de violencia que ejercieron sobre él. Y ¿sabes qué? Una violencia que con una persona abducida intelectualmente Sí. es muy difícil de sortear, Chiche. No es Totalmente. fácil. Sí, no, No es totalmente. fácil. Nadie dijo que No. sea fácil. La en lo abducción absoluto. intelectual de las personas es una realidad, sobre todo cuando tienen problemas psiquiátricos. Sí. ¿Eh? Sí, pero- Entonces, en este caso, donde se le mostraba una persona que supuestamente estaba bien cuando no lo estaba, o sea, no tenían por qué ni siquiera dudar, porque esto es macabro, esto es algo diseñado desde el origen, con un fin, y yo tengo mis hipótesis, realmente, pero en definitiva será un tema que tendré que charlar con las chicas, que ya lo he charlado, pero tendré que profundizar. Pero por eso económico, te la preguntaba. hipótesis. Y sí, Siempre plata. viene por el lado Siempre económico. plata, Por eso siempre te plata. preguntaba, Fernando, si estas personas, más allá de que tenían compartimentos estancos, como vos decís, no eran inducidas por alguien a llevar a cabo lo que llevaron a cabo. ¿Se entiende a lo que voy? Que haya alguien Sí, se por entiende. sobre arriba Mirá, de esta en la pirámide investigación- que diga, hay que en la hacer esto. investigación- A nadie le convenía a Maradona muerto. No En sé. la investigación. Bueno, hay juicio. ¿Hay alguna, No tengas duda. ¿Hay antecedentes, Fernando, de una condena similar por un caso así, digamos, médico, por llamarlo de alguna manera? Que uno siempre lo ve por mala praxis. Claro. Debe haber, debe haber. Y si no, se hará Similares. jurisprudencia con Diego. O sea, y si no, como, bueno, los casos bisagras, Claro. estamos acostumbrados a llevarlo adelante, sí que será un caso bisagra más. no quedó Pero la ninguna, verdad, sí, no la quedó- verdad es que es así. sí, no quedó es así. ninguna duda desde un principio, Fernando, que esto estaba teñido de cosas malas. Ya Diego además venía muy mal, y se decía esto, ¿no? Que tenía en su entorno a los peores tipos. A los peores le pusieron además. A los peores tipos sin ningún conocimiento de nada. Tristísimo el ocaso de Maradona por culpa de esta gente que además contaban mucho que le cambiaban el celular cada 2 días. Era imposible, hasta para las hijas, ¿no? Era imposible comunicarse con su ¿Sabés propio qué? padre. Ayer leía la resolución y yo me preguntaba, pero a cada renglón, si alguno de los acusados, pues me daba la sensación de que no tenían familia. Ajá. ¿Y entonces? Ahora, Y entonces, ahí donde te preguntás, dices, che, escucha, vos ves una persona en este estado, sí. ¿no haces algo porque la Sí. familia se acerque? Sí, bueno, por eso, pero entonces y- no fueron y- los algo. médicos. Pero Bueno, entonces, doctor, si no fueron querés solamente matarlo, los no, médicos los si que querés mataron a matarlo, Maradona, no, fue el entorno también. Si querés matarlo, o sea, cuando terminaba la hoja, Sí. el razonamiento y no, si lo querían matar como lo mataron, evidentemente Fernando, no querían ¿te puedo, hacer que nadie. te puedo preguntar si el título es ¿A Diego lo mató su entorno? ¿Eso dirías vos? Bueno, o sea, lo que te puedo decir hasta ahora es que el entorno profesional Sí. vinculado a la salud, seguro, Ajá. seguro. Bien. Bien. Ahora, No, por eso El es fuerte. entorno, Dale. espera, yo le quiero Sí, preguntar Horacio. algo al doctor Burlando. Horacio Frascarelli, doctor. Yo le quería preguntar, el entorno médico es responsable, pero también había otro entorno de amigos que lo cuidaban, que Amigos. supuestamente, entre comillas, amigos Sí, entre amigos, comillas, parientes de administradores. Recordemos que estaba la hermana de Morla también Sí. en el tema del cuidado de Diego Maradona. O sea, ¿para usted son los médicos y los particulares amigos entre comillas? Para mí son los médicos sin lugar a duda y creo que hay gran parte del entorno que tiene una gran cuota de responsabilidad en todo esto. Bien. Reitero, si yo veo una persona edematizada, Sí. como estaba Diego, yo hago algo. Si yo veo una persona que se cae delante mío, yo abogado, Sí. y se queda sin pulso, yo le hago RCP o Claro. busco un desfibrilador. Bueno, pero entonces Pero a no ellos están en la son- causa. Acá nadie fue Pero- corriendo a buscar un pero ellos no desfibrilador. están en la Y causa. y había un No están anuncio
imputados, ni un siquiera, ni anuncio investigados. de que Diego necesitaba un desfibrilador. ¿Se Bueno, entiende? entonces... De que necesitaba ayuda, para ser más claro. Entonces, del entorno médico, sin ayuda del entorno social de él, no hubiese tampoco podido ejecutar como ejecutó todo. Para mí sí hay un todo, porque si él hubiese estado al cuidado de la gente que realmente lo quería, ese entorno médico hubiese actuado de otra forma, doctor. La gente lo usaba. Pero ojo también porque para parte de la opinión pública, doctor, las hijas lo dejaron morir también. Eso piensa parte de la opinión pública. Que las hijas no Las se hijas ocuparon no- de Diego. Las hijas no tenían ni acceso, Claro, no podían. ni Bueno, posibilidad, hay que ni por demostrar eso, capacidad ¿no? de decisión. Reitero, cuando Diego aparecía, sobre todo en comunicaciones con, pues, por lo que me toca, con Dalma, con Yanina y algún otro hijo que yo pude observar documentación, información y videofilmaciones, Sí. Diego se lo mostraba, o lo aparentaban, mejor dicho, lo mostraban como una persona en sus cabales. Y Sí. Diego no estaba en sus cabales. Sí, no. ¿Cuál era el hijo que De hecho, más, sí. lo más estaba cerca de él o que él permitía, ¿no? Digo, tener un contacto más diario. Cara, me parece. Yo ahí no te puedo contestar porque yo siempre estuve un poquito, sobre todo en esta etapa final, alejado. O sea, mi tarea se reducía a ser abogado de Claudia y siempre estaba atento a cualquier inquietud de Dalma y de Yanina. Yo, imagínate que por mi vínculo con la mamá, tengo un vínculo también muy cercano y muy lindo con las chicas, pero tenían a sus profesionales, tenían a las personas. Yo era, entre comillas, un consejero, Claro. Funcionaba de la manera de un padre más No, que sí, de Fernando. abogado. Sí, además, esto que recién le preguntaban un poco, que alguno dice si Dalma y Yanina podían tener alguna responsabilidad. Yo, esto es a título personal. Primero, pensar que Maradona, Diego Armando Maradona, pudiera separarse o distanciarse de Dalma y Yanina, que eran sus ojos, sus soles, era impensable y pasó. Ahora, hasta el apellido le sacaron la propiedad a las hijas. Digo, acá entonces hay que pensar en que las hijas no tenían ni acceso ni siquiera al apellido del padre, ¿se entiende, no? No podían realmente, pero en una situación muy disvaliosa desde el punto de vista ético, ¿entendés? O sea, ni médicos, ni arquitectos, ni ingenieros, ni abogados podemos interferir en lo que es un vínculo humano de estas características. O sea, el vínculo entre un padre y un hijo, nadie que tenga valores, ética, puede romperlo. Y acá daba la sensación de que querían romper absolutamente todo. Sí, O sea, eso fue lo que yo viví con Claudia durante sí, años. es cierto. O sea, querían Pasa, romper. doctor, querían romper lo que sea. Pero todo lo emparentado con el amor, con la posibilidad de unión, lo querían romper. Sí. Pasa que en el último tiempo, también hay que decir, doctor, que Diego estaba enojado con Claudia, había broncas, ¿no? No, Claudio, Diego no era. Perdón. Sí. Se lo he dicho en infinidad de oportunidades a Dalma y a Yanina. Este no es su papá. Este no era el padre. Yo te garantizo que Diego ahí ya tenía problemas psiquiátricos. Claro. Desde mucho tiempo atrás. Diego no estaba en posibilidad de decidir nada. Ya estaba mal Diego, cuando... Diego, Ya estaba estando mal. bien, lo que más amaba fue siempre sus vínculos familiares. Y ¿sabes qué? Y no solamente te voy a hablar de sus hermanas, de sus papás, de sus hijas. Saquemos a quienes fueron las mamás de sus hijos. Siempre, si tuvo algo claro, y mostró Diego, era ese vínculo puro entre familiar. Cuando él empezó a decaer y empezó a tener este tipo de problemas, que es en definitiva lo que registraba últimamente Diego más notoriamente, es cuando él ya no estaba bien con sus capacidades. Claro. Es decir, Tenía cuando le problemas dijo psiquiátricos. ladrón a Claudia ya no estaba bien. Y no. Claro. Ya no estaba Te bien. lo garantizo que no. Claro. Te lo garantizo. Ahora yo veo... Fíjate, Sí. le dijo ladrona, decime en cuál de las causas Diego tuvo éxito Claro, Ninguna. ninguna. en Bueno, contra de Claudia. En pero- ninguna. Pero Al revés. perdón, En era... ninguna. Y todavía estamos luchando un tema de separación de bienes que también va a tener una incidencia con todos sus herederos.
Pero, donde tampoco tiene razón. Pero, Fernando, porque lo llevaron, lo empujaron a la ahí locura. está, por eso digo, una cosa es tener la capacidad de, digamos, cognitiva o estar en una cuestión que uno no tenga las facultades al 100%. Otra cosa es que a vos te llenen la cabeza sobre todo eso para que vos actúes. Y perdóname, y ¿sabes qué? Y con tu cabeza debilitada. Bueno, ahí está. Claro. Entonces es un combo explosivo. Con tu cabeza, pará, si había algo, que era Diego, era un tipo brillante. Y de corazón era grande. brillante. Sin duda. Lo mismo, y aparte de su corazón, Sí. pero lo mismo que podía hacer con su pierna izquierda, lo mismo, en magnitud lo tenía en cabeza, Sí. en cerebro, en inteligencia. O sea, qué raro, ¿no? Que lo hayan embarcado en semejantes Sí. temas Qué picardía. donde ni siquiera tuvo un resultado Favorable. favorable. Y nos Claro. dimos cuenta todos, Fernando, la opinión pública, el que sabe más de la vida de Maradona. Yo me acuerdo que había un programa que era eso, que sabe de la vida de Maradona. La gente sabía más que él, de su propia vida, su carrera. Digo, la gente sabe todo de Diego y se dio cuenta al toque cuando se pelea. A Claudia la trata de chorra, de mentirosa. Cuando decís, Claudia le cuidó más que Claudia, que le cuidó sus pertenencias, sus cosas, ¿no? Ese ¿Te museo, puedo decir por algo? decir, sí. Cuando nosotros tuvimos la causa de las camisetas, Sí, que obviamente la justicia nos dio la razón, Diego, en ese momento Diego no, quienes representaban a Diego la denunciaron a Claudia. sí. La justicia nos dio la razón y dijo, estas camisetas son de Claudia. Y Claudia, claro. ¿sabes qué quería hacer? ¿Qué? ¿Sabes qué quería hacer? Dárselas. Dárselas Claro. y dárselas a los nietos. Claro. Sí, Diego no hubiese guardado nada. Ni pero- siquiera, Sí. pudo hacer eso, ¿entendés? Fíjate, algo que tiene que ver con, che, perfecto, mira, acá te fue mal. Vamos a dársela a los nietos. Claro. Ahora hay otra cosa. Esa es sí. Claudia Villafani. Sí, ni hablar. Esa fue la actitud que tuvo siempre. Y te digo, si Diego reaccionaba como reaccionó en algún momento es porque él no estaba bien. Porque no era él. Yo lo conocí siendo él, ¿entendés? Sí, Lo no, Y conocí. obviamente más Siendo- sus hijas y su mujer. Sí. O su exmujer, perdón. No, y Fernando, yo me quedo con eso. Diego estaría vivo, ¿no? Creo que la mayoría de los argentinos coincidimos. Tenía 60 años, había cumplido 60 años hacía 20 días. 60 años. Un chico, una Una persona barbaridad, joven. una barbaridad. Estaría vivo claramente, Diego. Claramente estaría vivo. Yo creo que tenía muchos años por delante, muchos años por disfrutar a sus hijos y a las personas que él quería o elegía. Y tenía, creo que hubiese sido una fácil recuperación. O sea, desde el punto de vista médico. Y si tiene todo, tenía todo. No creo que hubiese sido muy resistida a una recuperación, ponerlo en equilibrio y sobre todo, o sea, me parece que cuando uno llega a determinada altura de la vida, lo que Sí. pretende no es vivir en la vorágine de la locura ajena, sino en vivir en la tranquilidad y en la paz de un hogar. Doctor, Diego nunca pudo conciliar La esa paz del hogar. posibilidad. La paz del hogar, doctor, exactamente. Verónica Ojeda, que lo siguió visitando, lo siguió tratando hasta los últimos días, digo, ¿forma parte también de esa complicidad que hubo alrededor de Diego? Yo creo que no, creo que no. Que no. Yo creo que Verónica ha hecho lo que pudo. Dentro de sus que es posibilidades hizo lo que pudo. Una mamá que luchó día a día por tratar de juntar. Yo reitero, a Diego lo mostraban como pretendían mostrarlo, Sí. no como él estaba. Sí. Entonces, yo no descarto en absoluto que Verónica, aún estando tal vez un poco más cerca, también haya sido víctima de esta maniobra. No. Creo que si hay algo claro que Ahora, tenemos Pero seguro. Yo tengo- que definir Sí. es un entorno que lo mostraba de una manera, que no le permitía acceso Sí. a sus hijos, Sí. todos, y obviamente en ese entorno también está Ahora. Verónica. Sí, Verónica Ahora, iba a ahora, verlo, ¿eh? Sí, lo Doctor, iba a ver. Verónica iba a Llevaba el hijo verlo. también. Sí. Y ella lo Bueno, hay que dijo ver también. cómo podías. A ver, hay que ver, miren, en todas estas cuestiones siempre hay movimientos a los que uno se somete. Tal vez lo iba a ver, pero hay que ver
cómo podía verlo. Si en soledad, o si podía si con la acceder a gente. él, o si Claro. podía... Así se manejaba Diego. Ahora, yo me pongo a pensar también cuando hablamos de la salud mental, de las leyes de salud mental, porque digo, también hubiese sido un escándalo. Yo no sé el grado de deterioro que tenía Maradona a nivel, insisto, cognitivo, si era una provincia, se lo notaba hablar con delay muchas veces, con la cantidad de memes que se hizo al respecto, doctor. Pero esta cuestión hubiese sido también un escándalo internarlo a Maradona, ¿no? Con tantos actores interesados en la vida de Maradona. Pero ya Te digo lo una habían cosa, hecho. Sí. mira, un razonamiento nomás. Sí. Hoy estaría vivo. Estaría con vida. Claro. Ahí está. Bueno, pero él no quería. A Cuando eso él, Bueno, quería pero llegar. perdón, Cuando en él el, lo 2000 en el operan- 2004 lo internaron en Pero Morón. él no es que no quería o quería, él no podía definir No podía nada. decir. Ahí está. Bueno, Bueno, por pero eso cuando estaba él lo en otro operan, lado. cuando a él lo operan y queda internado, él tendría que haber permanecido más días en el hospital y se quería ir. Entonces dijeron, bueno, lo vamos a llevar a Pero esta él siempre se iba casa a querer ir. en Tigre y siempre se quería ir. Era una persona que por su personalidad era muy difícil de controlar, digo, por más dopado que lo pongan. Sí, era, pero no era él. Claro. Y los profesionales médicos son los responsables, y todos aquellos que estaban emparentados con la salud eran los responsables, y sobre todo de hacer y de cumplir su misión, no de incumplirla. Claro. Y reitero, tirarlo al abismo de la muerte, como en algún momento he referido. De hecho, Yo con me disculpan, sí. tengo un Bien. Zoom Bien. y una Sí, audiencia. obvio, Sí, Fernando, sí. sí, que gracias Sí, que te Fernando. Les pido mil quedaste... disculpas.